todas y bienvenidos a este primer capítulo de nuestro podcast. Yo soy Katina Gómez y el día de hoy vamos a hablar de un tema full interesante. Bueno, en Lucas 9 dice, Jesús le estaba hablando a una multitud, entonces en el versículo 23 dice, entonces digo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Cuando yo empecé en mi camino de fe, cuando conocí a Dios, yo lo tenía muy presente esto, como que a veces nos pintan mucho de, bueno, sí, Dios es amor y basta con que creas en Dios, con que creas en Jesús, con que creas que se entregó por ti. Y sí, eso es importante, nosotros no somos salvos por obra, sino por gracia, ¿ok? Una gracia inmerecida. Jesús se entregó por nosotros sin que lo mereciéramos y eso nos da acceso a la salvación. Pero hay ciertas cosas que Dios demanda de nosotros como sus hijos y una de estas es esta. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, morir a mi yo, morir a mi humanidad. Es necesario para poder seguir a Jesús, porque seguir a Jesús es como ser como Él, seguir sus pasos, seguir sus pisadas. Y si yo no muero a mi yo, si yo no muero a mi humanidad, si yo no muero a mis deseos, a mi pecado, obviamente no voy a poder ser como Jesús. Pero cuando yo empecé en mi camino de la fe, yo tuve un gran problema y era que yo no tenía Biblia. Que en realidad no es una excusa porque pues con el internet y todo eso uno puede buscar la Biblia por internet, puede descargarse una aplicación, todo eso. Pero yo era bastante floja. Entonces yo como que no le daba mucha importancia a leer la Biblia. Y literal yo nunca leía la Biblia. O sea, yo leía la Biblia hoy y la volví a leer en un mes. Ay, perdónenme. Bueno, luego instalé la Biblia en el teléfono y como que la leía de vez en cuando. Pero obviamente, pues yo no estaba siguiendo a Jesús, no estaba siguiendo sus pasos, no me estaba negando a mí mismo, ¿ok? Porque para eso es necesario leer la palabra. Esto lo relaciono mucho con algo que está en Jeremías 18. Dice, el alfarero y el barro. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. El otro pasaje en Isaías dice que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Entonces, acá nos dice que la vasija que el alfarero estaba formando no resultó como él esperaba. Y una de las razones por las que cuando un alfarero está formando algo con una arcilla, con un barro, y no resulta, es por falta de agua. Y el agua es como esa representación de la palabra. Entonces, Dios me mostraba como, oye, mira, obviamente yo no te he podido moldear. Tú no has podido ser una discípula de Jesús y no has podido seguir los pasos de Jesús porque es que tú no te estás nutriendo de agua, o sea, tú no estás leyendo la palabra. Y si tú no lees la palabra, ¿cómo vas a saber qué es lo que yo quiero que tú hagas? O sea, es necesario leer la palabra, porque la palabra es como esa agua que permite que el alfarero le dé forma, ¿sí? Que el alfarero moldee el barro. Entonces Dios nos moldea a nosotros a través de su palabra. Continuamos con el primer versículo que leí al principio. Entonces dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Primero, para abandonar nuestra manera de vivir, tenemos que saber cómo vivimos antes, ¿verdad? Bueno, no, yo vivía en pecado, hacía esto, hacía aquello. Claro, ¿y cómo sé que es pecado? Aquí en la palabra está. En la palabra me dice, bueno, mira, esto está bien, esto está mal. Esta es una instrucción, ¿verdad? Literalmente la Biblia es una instrucción de vida. Y si tú no la lees, obviamente no vas a saber qué está bien y qué está mal. Entonces, si dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. O sea, es decir, tienes que abandonar tu forma antigua de vivir, como vivías antes de conocer a Dios, ¿ok? Tomar su cruz cada día. Esto es importantísimo. Es una decisión diaria. O sea, no es de, un día nací de nuevo, un día conocí a Dios y entonces ya. O sea, sí, yo conocí a Dios hace como 3 años y sigo exactamente igual. No. Entonces acá la palabra nos muestra que si tú has aceptado a Dios, si tú has aceptado a Jesús, es necesario que cambies tu manera de vivir y que lo sigas, que seas más como Él. Y por eso nació este podcast. Bueno, este podcast creo que nació en mi corazón de Dios. Voy a estar haciendo una serie de videos donde les voy a explicar algunas cosas que Dios me ha enseñado de cómo ser como Jesús, ¿sí? De cómo seguir sus pasos, de cómo seguir sus pisadas, en cuanto a muchos aspectos. Ansiedad, preocupación, aprobación, ¿sí? El que dirán, hay ciertas cosas con las que nosotros batallamos y que Jesús ya venció sobre esas cosas.
Y están aquí, en la palabra, solo falta leer, aprender y aplicar a la vida. Entonces, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio tienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Entonces, claro, todo el que ha nacido de nuevo tiene ese llamado de ser como Jesús, de cambiar, de vivir en obediencia. Que de hecho en Juan, me acompañan a Juan, ¿quién me acompaña? Esto no es prédica, amigos, pero como yo me veo prédica, entonces siempre dicen, me acompaña, no sé qué. Entonces yo también digo que me acompaña. Pero bueno, Juan capítulo 15. Bueno, nos vamos a leer unos versículos del 14. Dice, el versículo 15 del capítulo 14 de Juan dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y más abajito, en el versículo 21, otra vez, dice algo muy parecido. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y bueno, ¿por qué les hablo de esto? Yo al principio no entendía tanto qué tan importante era obedecer. Yo era como, bueno, sí, ya conocí a Dios, todo bien, ya como que no hay ningún problema. Pero no, he aprendido en este caminar que es necesario cambiar, es necesario morir a ti, es necesario obedecer, es necesario ser mejor. Que de hecho cuando te pones a analizar los mandamientos no son obligaciones o exigencias para que vivas oprimido. Al contrario, son límites y reglas para protegerte, porque Dios te ama. Y muchas personas pueden pensar que esto de, bueno, muere a ti, muere a tus deseos y sígueme a mí, haz. O sea, sigue mis pasos, sigue mi ejemplo, haz lo que yo te he mandado a hacer. Parece que fuera egoísta y es raro también. Pero a medida que he ido renunciando a mis deseos, a mi pecado, mi vida ha mejorado de una manera drástica. He logrado perdonar a una persona que me hizo demasiado daño, que yo pensé que jamás en la vida lo iba a perdonar, y lo perdoné. Después en un próximo capítulo hablaremos de mi vida personal y de lo que hizo conmigo y de cómo lo conocí y todo eso. Pero en este capítulo estamos hablando de esto. No puedes ser un discípulo si tú no sigues las pisadas de tu maestro, ¿ok? Es necesario. Entonces, volviendo a lo que les estaba contando, yo me he dado cuenta que a medida que muero mis deseos y menguo yo y dejo que él crezca, a medida que hay menos de mí y más de él, como que muchas cosas en mi vida se componen. O sea, soy más feliz, estoy más estable, estoy más tranquila, lo cual es súper raro. Pero digo, wow, es cierto. Quiero retarte a que hagas o trates de hacer esto que yo estoy tratando de hacer también, que es morir a mí y seguirlo a él, seguir sus pisadas. Y de verdad que vas a ver cómo empiezas a sentir como más amor por otros, logras, como les decía ahorita, perdonar a personas que tú piensas que nunca van a perdonar, logras sanar cosas que tú dices, pana, yo creo que yo nunca voy a sanar esto, pero cuando empiezas a acercarte a él y a trabajar por ser más como él, verdad que muchas cosas empiezan a cambiar en tu vida y es muy bacán, muy lindo como el seguirlo, a pesar de que no es fácil, porque no es fácil renunciar a tus deseos, no es fácil renunciar a tu yo, a tu ego, a tu orgullo, pero cuando lo haces, como que Dios hace cosas maravillosas. Él vino y nos dio su ejemplo y nos mostró cómo debíamos amar a otros, servir a otros, que de hecho dice que los mandamientos se resumen en dos cosas. La primera, amar a Dios sobre todo, ¿sí? Sobre cualquier persona, sobre cualquier proyecto, sobre cualquier sueño, sobre cualquier cosa, amar a Dios, ¿sí? Por encima de todo. Y segundo, amar al prójimo, como a ti mismo. O sea, en realidad todo es amor. Y cuando tú empiezas a acercarte a Dios de una manera sincera y le dices como, mira Dios, yo quiero cambiar, yo quiero ser mejor, Dios empieza a permitirte, o sea, Dios te empieza a ayudar para que tú seas mejor, para que seas más como Jesús. Dios quiere de nosotros santidad, integridad. Dios quiere, nosotros estamos llamados a vivir una vida santa, a una vida digna, ¿sí? A una vida correcta, estamos llamados a ser íntegros. Y Dios no nos pide cosas que nosotros no podemos lograr. Si nosotros no tuviéramos la capacidad para vivir en integridad, para vivir en santidad, Dios no nos pediría eso, pero tenemos la capacidad. ¿Y cómo vivimos en integridad? ¿Cómo vivimos en santidad? ¿Cómo hacemos las cosas correctas? ¿Cómo amamos al prójimo? ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? ¿Cómo amamos a Dios sobre todas las cosas? Siguiendo las pisadas de Jesús. Él es la clave. O sea, literalmente, Él cumple con todo lo que Dios quiere. Y nosotros al seguirlo a Él y al
buscar ser más como Él y menos como nosotros, entonces también agradamos a Dios. Ojo, nuestras obras no nos salvan. O sea, nosotros no vamos a hacer todo esto para justificar así nuestra salvación como, bueno, mira Dios, estoy siendo como Jesús, entonces tienes que salvar. No, mi vida. Porque no importa cuántas obras buenas hagas, no importa si montas una fundación y ayudas a 100.000 personas, igualito no eres salvo. Porque tú no eres salvo por tu obra, sino por la gracia de Dios, por la bondad de Dios. ¿Sí? Y porque Jesús pagó por ti, para que tú fueras salvo, pero no por tu linda cara ni por tus obras. Entonces esto no lo hacemos para ser salvos. O sea, no seguimos a Jesús para ser salvos, no seguimos a Jesús para ganar favor delante de Dios, no, sino para ser mejores personas, para agradar a Dios, para honrar a Dios, para dar gloria a Dios con nuestra vida. Reitero en el versículo que leí ahorita, los que me aman obedecen mis mandamientos. Y en el versículo de arriba dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. A través de nuestra obediencia, Dios se deleita, se alegra. Ahora bien, yo estoy hablando aquí de obediencia, y seguir a eso yo no les he dicho que es obediencia. Por acá tengo un concepto, lo escribí basándome en distintos versículos de la palabra donde hablan de obediencia. Juan 8:2, hacer lo que Dios nos ha mandado hacer con diligencia y pronto. ¿Ok? No después. O sea, la obediencia después es desobediencia. La obediencia retardada es desobediencia. No después, no la otra semana, ni el otro mes, ni el otro año, no. Ahora, pronto, con diligencia, temprano, ya. Juan 9:4 habla de esto mismo que acabo de mencionar. Apresurarnos para llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. O sea, no es cuando a ti te nazca, no es cuando tú quieras, es ya. Si Dios te mandó a hacer algo, hazlo. Y suena tan fácil decirlo. Yo les voy a confesar algo. Hace más de un año, bueno, no, hace como un año, Dios me ha estado moviendo a grabar este podcast, a empezar este proyecto, y yo, de desobediente, no lo había hecho, porque ponía muchas excusas, no, que no tengo cámara, que no tengo luz, que no tengo micrófono, que no tengo esto, que no tengo lo otro. Y el momento donde dejé de poner excusas, y dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Dios empezó a darme los recursos, y hoy en día tengo las herramientas que necesito para grabar el podcast, pero porque tomé la decisión de decir, oye, sí, voy a ser obediente. Entonces, deja de poner excusas. Cierro paréntesis. Dice, comprometerse firmemente con Dios al hacer su voluntad lo antes posible. Vivir para Él y no para mí. Esa es la obediencia. Aquí donde dice comprometerse firmemente es de forma constante, sin desviarse ni ceder a la adversidad o a la tentación. No es que, hoy no tengo ganas de obedecer, entonces no lo voy a hacer. No, hoy obedezco y mañana no. No, es de forma constante, todos los días. Obediencia. Y la verdad es que cuando uno ve esto como un requisito, como de que, tengo que obedecer para poder ser salvo, tienes un peso encima y se hace tan complicado y difícil obedecer. De verdad que yo por un tiempo no entendí esto y yo pensaba que yo tenía que cambiar porque si no iba a perder mi salvación. No es así. Porque algo que te ganaste, que no te ganaste, algo que te dieron por gracia, no lo puedes perder por obra. Entonces, obedecer es un llamado que tenemos. Estamos llamados a obedecer, a seguir las pisadas de Jesús, pero no debe ser una carga, porque se supone que nosotros obedecemos por amor, como lo decíamos anteriormente. La obediencia es una muestra de amor hacia Dios. Y dice, si me ama, me obedece. Entonces, si la obediencia es una muestra de amor, nosotros no debemos sentir la obediencia como una carga pesada y difícil de llevar, sino que lo hacemos con amor. Y cuando entendemos esto, pues se hace más llevadero, más fácil. Que de hecho él dice que dejen todas sus cargas y sus preocupaciones en él y que él se encarga de él. A veces uno se complica mucho la vida. Y Dios solamente pide que lo amemos a él, que amemos a los demás, como nosotros mismos, o sea, como nosotros mismos nos amamos. Que ese va a ser otro tema para otro capítulo. A veces obedecer puede ser un poco chocante. Y morir a uno también puede ser un poco chocante porque uno a veces es como orgulloso y tiene el ego acá, y entonces morir a ti es como baja tu ego, baja tu orgullo, baja tu sensación de superioridad. Y a veces eso es complicado, es difícil, pero es lo mejor que puedes hacer. O sea, tú no puedes hacer algo mejor que eso. La mejor decisión que tú puedes tomar es seguir a Jesús, es entregarle tu vida a Dios, porque Él es tu creador. Él sabe para qué te diseñó, Él sabe cuál es tu identidad, sabe cuál es tu propósito, tiene planes de bien para ti. Y si tú dejas que Dios se encargue, es como, bueno Dios, aquí está mi vida,
te la presento y te la doy, tú encárgate, porque yo la verdad no sé. Cuando tú decides rendirte a los pies de Dios y decir como, bueno, listo, Dios, encárgate tú de mi vida y ya, yo solo te obedezco, es mucho más fácil, es mucho más llevadero. O sea, de verdad que sí. Solamente que siempre lo hemos visto como, ay, la obligación, la exigencia, tienes que obedecer porque si no, castigo. No, para, o sea, no es así. Tú obedeces por amor. Y pues también la importancia de leer la palabra. Porque si tú no lees la Biblia, no vas a poder ser moldeado y transformado. Así como vas a ser como ese barro que no dio la forma porque no tenía suficiente agua. Así que es necesario leer la palabra para que seas transformado, moldeado por Dios y ser más como Jesús para que vivas una vida más tranquila, feliz y espectacular. Obviamente en este caminar hay cosas complicadas y cosas que no son fáciles, pero como todo, o sea, vivir una vida sin dirección es difícil, pero vivir una vida con dirección también es difícil a veces. Vivir una vida sin propósito es difícil, pero vivir una vida con propósito también es difícil. Entonces tú escoges tu difícil, tú eliges si quieres vivir sin Dios o si quieres vivir con Dios. Vivir sin Dios y sin Jesús es difícil. Y vivir con Dios y con Jesús a veces también es difícil, pero hay más garantía, ¿sabes? Porque tú tienes seguridad de que Dios tiene control de tu vida y de que no importa lo que pase, porque al final todo va a obrar para bien. Pero cuando no estás con Dios, no tienes esa seguridad, no tienes esa certeza, no tienes esa confianza, no tienes a dónde correr, no tienes un lugar feliz o un lugar seguro. Entonces, pues tú eliges tu difícil. Punto. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Seguiremos hablando de Jesús y de cómo ser como Jesús, porque esa es la clave para la vida, ¿ok? Chao, los quiero mucho. O bueno, no sé quién está viendo este video, pero la palabra dice que debemos amar al prójimo. Así que sí, los amo mucho, como mis hermanos en la fe. Bye.